Hola, ¿cómo andan? Bueno, llegamos por fin a la última clase de biología, así que si todavía tienen algunos trabajos atrasados, vayan entregándolos. Y si ya entregan este y tienen todo entregado, se podría decir que ya terminaron con biología, así que les felicito. Eh, hoy vamos a ver el último tema que nos quedaba, que es ecosistemas. Lo voy a tratar de dar lo más sencillito posible. Hay un montón de temas relacionados con ecosistemas, pero bueno, voy a tratar de dar la base, ¿sí? Como para que se entienda y para que cuando le hablen de alguna de estas cosas eh, puedan tener una aproximación al tema sin profundizar demasiado, porque hay algunos conceptos que son un poquito más pesados. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es que cuando hablamos de los distintos niveles de organización, de poblaciones, de individuos y de comunidades, siempre hablábamos de algunas propiedades que tienen estos sistemas y cómo se pueden medir esas propiedades. En cuanto a los ecosistemas, hay una cosa que vamos a medir, que es la producción de biomasa, ¿sí? En cada nivel trófico. Perdón. Eh, si yo tengo un bosque, por ejemplo, como hacíamos el ejemplo cuando hicimos el de los monos, que los trasladábamos y medíamos la población, y después lo vimos a nivel de comunidades, ese bosque yo también podría determinar cuál es su biomasa. Cuando se habla de biomasa, es como el peso vivo de todos los seres vivos que están en ese ecosistema. A veces se puede hablar de biomasa forestal y hablar solamente de biomasa vegetal. Y con algunos métodos que tienen que ver con imágenes satelitales también se puede ver la producción en términos de, por ejemplo, producción de oxígeno o de dióxido de carbono, y ahí ver cuál es la tasa de fijación de dióxido de carbono o producción de oxígeno de un bosque. En este sistema que se calcula la biomasa, vamos a ver que vamos a tener una tasa de producción que va a tener que ver con esa acumulación de biomasa, de cantidad de materia viva que produce ese ecosistema, y una fijación de energía, que ahora vamos a ver que en general en los ecosistemas que nosotros conocemos está dada por la luz solar, pero también hay otros procesos que permiten autótrofos, ¿sí? Como el de las plantas que fijan luz, que permiten fijar energía y son sustentos de algunos ecosistemas. Y después están los procesos de descomposición, en los cuales se degrada la biomasa, ¿sí? Y se libera la energía que se había acumulado en ese ecosistema. La biomasa se mide por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener cantidad de toneladas que produce un ecosistema por año, ¿sí? O también podría llegar a medir la cantidad de energía que produjo o que fijó ese ecosistema, también por unidad de tiempo o por unidad de área, por hectárea, por ejemplo, ¿sí? Quizás hayan, bueno, no creo que lo hayan escuchado en un noticiero porque no se suele dar, pero es una manera de cuantificar qué tan productivo es un ecosistema. Como para darles una idea, si pensamos en ecosistemas muy productivos, quizás lo primero que se les venga a la mente es una selva tropical, pero en realidad los pastizales y los humedales son bastante más productivos, porque lo que sucede con una selva o un bosque es que es muy productivo en el momento desde que hay un disturbio, como lo vimos en clases anteriores, empieza a haber unas sucesiones ecológicas en las cuales los árboles se van sucediendo, de árboles de crecimiento más rápido a árboles de crecimiento más lento, hasta que se establece el bosque. Pero una vez que se establece el bosque, no hay una fijación neta de materia y energía, sino que el ciclo se va reproduciendo y la cantidad de materia y energía que fija ese ecosistema es limitada, porque el bosque llegó a la madurez. En cambio, en ecosistemas o pastizales, en humedales o pastizales, la materia se va acumulando en el suelo
y eso va acumulando materia y energía que queda en ese suelo, ¿sí? Pasamos al siguiente. Y acá más o menos tenemos, a ver si me puedo checar un poquito más. Ahí está. Y acá más o menos tenemos cómo es ese flujo de energía. Primero vamos a tener a los autótrofos. A ver si... el tema es que si pongo el lápiz me va... Los autótrofos que estarían acá, ¿sí? Que van a ser fuente de energía y materia orgánica para otros organismos. En nuestro caso, como les decía, podrían ser las plantas, pero hay otros ecosistemas que basan, que los autótrofos se basan en otra fuente de energía que no es el sol. Por ejemplo, en fumarolas oceánicas a grandes profundidades, los minerales que salen son aprovechados por bacterias para hacer conversiones químicas y de esa manera sacar energía de esos minerales. Esas bacterias son comidas por el plancton, microorganismos que están en el lugar, y ahí empieza una sucesión ecológica en el cual esos microorganismos son comidos por bichitos un poco más grandes, esos bichitos son comidos por peces, ¿sí? Y el refrán de que el pez más grande se come al más chico, se va armando una cadena trófica basada en los minerales que salen de esa fumarola. A esos lugares no llega luz solar, entonces ese ecosistema no está basado, ¿sí?, en el flujo de energía que tiene que ver con la luz solar. Esta fuente de energía, que proviene de los autótrofos, es utilizada por los heterótrofos, que sería una producción secundaria, porque además estos heterótrofos, como nosotros, también vamos a producir biomasa, porque yo me como una planta o un animal, y yo fijo biomasa porque esa materia la uso para mi metabolismo, pero también la uso para producir parte de mi cuerpo, ¿sí? Hay partes de mi cuerpo que se van desgastando y yo las reproduzco, y es más crítico en niños, ¿sí?, que lo utilizan, parte de esa materia la utilizan para crecer. Y los heterótrofos vamos a terminar como podemos ser consumidores o descomponedores, ¿sí? Nosotros en general somos consumidores, pero nuestros restos o los restos que vienen de la digestión de la comida también son utilizados por descomponedores, y esos descomponedores van a terminar produciendo materia inorgánica, ¿sí? O sea, van a liberar parte de la materia que era orgánica, la van a transformar en inorgánica, por ejemplo, en nitrógeno, en fósforo o en potasio, que va a encontrarse en el suelo, y en ese suelo va a ser aprovechado por plantas. Les doy el ejemplo del ecosistema de plantas, que es el más común en todos los ambientes, para producir nueva materia orgánica por producción primaria, y ahí volvemos, ¿sí?, con el ciclo, con la flecha para arriba que está a la derecha. Creo que les va a quedar a la derecha a ustedes. ¿Sí? Entonces ahí vuelve el ciclo, ¿sí?, que es un ciclo que quizás hayan visto en primaria o en ciencias naturales o biología. Y este sistema tiene una eficiencia, y depende de cada ecosistema va a tener una eficiencia diferente. En este esquemita lo que yo muestro es el círculo verde, sería que estarían volviendo a las líneas que lo atraviesan, sería un nivel trófico. Entonces, a ese nivel trófico ingresa lo ingerido. Lo podemos pensar o a nivel de poblaciones, o de niveles tróficos, o de individuos. Lo que los organismos de ese nivel trófico ingieren puede no ser utilizado. Es el caso de que la materia que comió la defeque directamente, ¿sí? Por ejemplo, huesos, pelo, celulosa, ¿sí?, que de las plantas. Hay un montón de sustancias químicas que algunos animales no podemos digerir, entonces termina en nuestra materia fecal. Lo que sí vamos a poder digerir
va a ser reabsorbido en nuestro intestino, como vimos en la parte del sistema digestivo, y va a ser lo que está en el centro, que se llama asimilación de producción bruta, ¿sí? Y de esa asimilación de producción bruta, ¿sí?, que sería todo lo que pudimos absorber en nuestro cuerpo, le va a pasar dos cosas. Una es el camino que va hacia abajo, que es la respiración. Yo en este momento estoy gastando parte de la energía que consumí en las comidas del día de hoy en respirar, en poder estar vivo, en mover mis manos, mi diafragma para poder hablar, para que piense mi cerebro, ¿sí? O sea, distintas funciones orgánicas que van a generar o que están relacionadas con la respiración celular, y ahí se va perdiendo masa y energía. Energía química y masa, por ejemplo, cuando yo ahora estoy exhalando dióxido de carbono que proviene de la degradación de glucosa en mis células, ¿sí? Y otra parte va a ir a lo que se llama la producción neta. En la producción neta va a haber esa línea o ese globito amarillo que vuelve al inicio, es el almacenamiento. Yo, por ejemplo, ahora voy a poder almacenar o ¿cómo se llama? O en tejido adiposo energía, o también, por ejemplo, desarrollando masa muscular, ¿sí? O en mi pelo, en mi piel, en mis uñas, ¿sí? Va a haber un montón de estructuras que van a crecer y yo voy a almacenar esta materia y energía. Y después de todo ese proceso dentro de un nivel trófico, supongamos nosotros, ¿no?, como heterótrofos dentro de un nivel trófico, lo que queda es lo que va a estar disponible para otro nivel trófico. Por ejemplo, si hablamos de los seres humanos, los ácaros que se comen, ¿sí?, los trozos de piel muerta, van a ser beneficiados como un nivel trófico siguiente. Pero si hablamos si lo pensamos en un ecosistema donde haya predadores y presas, el pececito comió, parte no lo utilizó y lo defecó, parte llegó a la asimilación bruta, parte lo utilizó, lo respiró y lo utilizó para producir energía, parte lo almacenó en su cuerpo, haciendo crecer su cuerpo o acumulando grasa, y algunos de los pececitos de ese nivel trófico fueron comidos por peces del nivel trófico siguiente. Ahora, en general, la eficiencia de los niveles tróficos tiene que ver con varias cosas. En principio, tiene que ver con lo que pueda el nivel trófico siguiente aprovechar la materia de este nivel trófico. A ver, suele suceder que los ecosistemas marinos o acuáticos son más eficientes que los ecosistemas terrestres. ¿Por qué? Porque en general en los ecosistemas acuáticos las estructuras de sostén de los cuerpos de los organismos de los distintos niveles tróficos son mucho más, ocupan un porcentaje menor del cuerpo. Por ejemplo, las espinas de un pez ocupan muchísimo menos porcentaje del cuerpo que el esqueleto de nuestro cuerpo. Entonces, esos sistemas de sostén en general no suelen ser aprovechados en el nivel trófico siguiente. Por lo tanto, terminaría como no utilizado y no entraría en la eficiencia de ese nivel trófico. Otra cosa es que los peces no tienen que termorregular, viven a la temperatura del agua. Entonces la respiración es mucho menor, por lo tanto gran parte de lo ingerido termina como disponible para el otro nivel trófico, porque la respiración, el gasto en respiración es mucho menor, por ejemplo, para no tener que calentar sus cuerpos. En cuanto a las algas, los organismos autótrofos que viven en ambientes acuáticos, o son algas unicelulares o son algas macrocelulares, o sea, policelulares, que tampoco tienen estructuras de sostén como madera o celulosa, o tienen un porcentaje menor. Entonces también se aprovecha mucho más la materia para el nivel trófico siguiente. Lo que pasa
en los ecosistemas terrestres es que por ejemplo, si yo voy a comer un vegetal, esa celulosa, si bien hay algunos organismos que lo pueden aprovechar, en general es bastante más difícil, perdón, es bastante más difícil de aprovechar y termina yendo por el carril que va hacia arriba de no utilizado, ¿sí? Y la cantidad de material disponible para el nivel trófico siguiente es mucho menor. La respiración, otra de las cuestiones es, primero que, por ejemplo, los animales que somos de sangre caliente, que tenemos que usar energía para mantener la temperatura de nuestro cuerpo, pero después también el trasladarse fuera del agua produce un gasto de energía mayor porque, por ejemplo, tenemos que sostener nuestros cuerpos. Ya yo ahora que estoy sentado en una silla estoy gastando energía de mis músculos para mantener la postura de sentado. Y si estoy parado, más. ¿Sí? No solo caminando, sino ya con estar parado ya estoy gastando energía. Entonces, la cantidad de energía que se pierde en cada nivel trófico es mayor. Como consecuencia, lo que trae es que las cadenas tróficas en ambientes terrestres son mucho más cortas. Por ejemplo, tengo una planta, la planta es comida por un conejo y el conejo es comido por algún predador, no sé, un águila. Al águila ya es el nivel máximo del nivel trófico. Fueron tres niveles tróficos. En un ambiente acuático vamos a tener un alga microcelular que puede ser comida por el zooplancton. Ese zooplancton va a ser comido por ejemplo, un filtrador, ¿sí? Podría ser una almeja. Esa almeja puede ser comida por un pulpo y ese pulpo puede ser comido por un pez. Y en general voy a tener 2 o 3 niveles de peces de distinto tamaño que van a ser comidos entre sí hasta llegar, no sé, a un mega depredador como un tiburón que puede comerse todos los otros peces. Pero ahí ya tengo como 5 o 6 niveles tróficos distintos porque la energía que se entrega al nivel trófico siguiente es mayor, entonces permite que con la misma cantidad de energía que se absorbe de la luz solar se produzcan cadenas tróficas mucho más largas, ¿sí? Bueno, esto es como lo que quería explicar de ecosistemas. Lo que voy a explicar rápidamente ahora son algunos ciclos de elementos que están dentro de estos ecosistemas. Cuando yo hablo de lo que es ingerido de materia y energía y lo que es excretado o pasa al nivel trófico siguiente, estoy hablando, por ejemplo, de dióxido de carbono, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de calentamiento global, lo que estamos hablando es esto, de este equilibrio en los ecosistemas, donde parte del dióxido de carbono que estaba atrapado, esto por acción antrópica, sobre todo en combustibles fósiles, termina siendo dióxido de carbono atmosférico. Y eso produce un desequilibrio en un montón de cuestiones, como por ejemplo el calentamiento global, pero también puede haber un crecimiento mayor de plantas o algas, y eso también puede traer desequilibrios en los ecosistemas. Acá hay una cuestión de cuál es la definición de contaminación. Un contaminante es algo que está en exceso o un disturbio en un ecosistema es algo que está en exceso o en defecto en ese ecosistema. Por ejemplo, si yo aumento la cantidad de dióxido de carbono, eso es un contaminante porque está rompiendo el equilibrio del ciclo del dióxido de carbono. Ahora vamos a ver otros y vamos a ver también cómo se podría afectar. Entonces, la única manera en la que se puede absorber dióxido de carbono es mediante la fotosíntesis. Y las maneras en las que... también hay parte del dióxido de carbono que se utiliza para hacer carbonato de calcio, que es las estructuras que recubren a muchos organismos marinos y terrestres. En general los moluscos, por ejemplo, ¿sí? Construyen sus caparazones de carbonato de calcio y ese carbonato también se fija en el suelo. Pero básicamente después tenemos todos los depredadores que vamos a respirar ese dióxido de carbono y lo vamos a devolver a la atmósfera. Además se puede, obviamente, bueno, con la quema de combustible fósil se
se libera dióxido de carbono a la atmósfera y con la quema de biomasa. Justamente este año que tuvimos un montón de incendios en Argentina, probablemente la colaboración de Argentina en la producción de dióxido de carbono liberado a la atmósfera haya sido mucho mayor, porque había un montón de toneladas de dióxido de carbono que estaban acumuladas en materia vegetal que ahora fueron liberadas a la atmósfera, sin contar los perjuicios para esos ecosistemas. Como habíamos visto, una comunidad o por las poblaciones tienen dinámicas muy complejas, y si hay un disturbio tan grande, la probabilidad o el tiempo que va a tardar en recuperarse ese ecosistema es muy largo, porque se van a tener que volver a dar todas estas dinámicas de interacciones entre especies que componían esa comunidad. Y la otra fuente de dióxido de carbono pueden ser las erupciones volcánicas. Hay casos en la historia de la Tierra que están probados que se ha comprobado por datación de los yacimientos geológicos, donde hemos tenido etapas de un efecto invernadero causado por la emisión, por un aumento de las erupciones volcánicas y la emisión de dióxido de carbono de esas erupciones volcánicas. Parte del carbono fijado en el suelo, cuando se calienta en la cámara magmática de los volcanes, es liberado como dióxido de carbono durante la erupción, ¿sí? Entonces, eso también contribuye. Obviamente que en este momento, en realidad, los que estamos contribuyendo realmente a un aumento del dióxido de carbono, y de una manera sideral, nunca antes vista, somos los seres humanos. Hay una cuestión, probablemente haya una gran extinción, pero probablemente también la naturaleza se regulará. El tema es que, bueno, nos vamos a cargar un montón de especies y probablemente vamos a tener un gran perjuicio nosotros como sociedad humana, porque hay un montón de ecosistemas de los cuales nos sirven para alimentarnos y para subsistir, que o van a desaparecer o se van a alterar su equilibrio drásticamente, ¿sí? O sea, después de estas megas extinciones como la que quizás causemos nosotros, en general los ecosistemas se recuperan. De hecho, evolucionan nuevas especies, se colonizan otros ambientes, cambian las dinámicas y las relaciones, ¿sí? O sea que quizás los más interesados en tratar de frenar el calentamiento global seamos los seres humanos, porque vamos a ser no los más afectados, porque en realidad se va a afectar todo el ecosistema, pero nosotros como especie racional deberíamos tratar de no abogar por nuestra extinción. Otro ciclo es el del fósforo. En el caso del que veíamos antes del dióxido de carbono, el dióxido de carbono está en la atmósfera y en general se necesita de la fotosíntesis para poder fijar ese dióxido de carbono. En el caso del fósforo está en el suelo, ¿sí? Asociado a minerales, a sales de fósforo, que pueden ser, por distintas circunstancias, por ejemplo por la acidez del suelo, pueden ser diluidas en agua, aparecer como en la solución de agua en el suelo, y pueden ser absorbidas por las plantas y de esa manera ingresan a la cadena trófica. En aguas muy profundas, los restos de los seres vivos se depositan y se sedimentan, y ese fósforo vuelve al suelo. Y las plantas, cuando van creciendo, van absorbiendo esas sales, y si por ejemplo ese suelo en algún momento vuelve a estar en la superficie por movimientos geológicos, va a volver a estar disponible para las plantas. Pero son procesos geológicos muy largos, ¿sí? Hay suelos que son más fértiles porque tienen mayor cantidad de fósforo disponible. Eso se denomina que son suelos poco meteorizados. La meteorización es
Es un proceso por el cual las sales presentes en las partículas minerales del suelo se van disolviendo y van estando disponibles para los organismos vivos. Los suelos poco meteorizados son los suelos en los cuales las sales solubles todavía no se terminaron de solubilizar. Los suelos muy meteorizados son suelos en los cuales esas sales solubles ya fueron completamente disueltas y son muy pobres en minerales como el fósforo. Por ejemplo, la arena, si ustedes quieren plantar en arena y empiezan a regar una planta que lo tiene en arena, probablemente, como la arena que tenemos acá en Buenos Aires viene del río, tenga una cierta cantidad de fósforo, pero si empiezan a regar van a ir disolviendo la pequeña cantidad de sales de fósforo que haya en el suelo, y como es un mineral de cuarzo que no tiene, la arena está compuesta de un mineral de cuarzo que no tiene, por ejemplo, fósforo, si no lo suplementan con algún fertilizante, va a llegar un momento que esas plantas no van a tener fósforo suficiente para crecer y no van a poder seguir produciendo en esa tierra. Acá en Buenos Aires tenemos suelos poco meteorizados, por eso el suelo es tan fértil, ¿sí? Y son muy buenas condiciones para una producción agrícola. En otros lugares del mundo se tiene que fertilizar el suelo para agregar fósforo y permitir una producción agrícola, si no en pocos años el poco fósforo que podía llegar a haber en ese suelo proveniente de la descomposición de organismos vivos desaparece completamente. Por eso en este esquema está el yacimiento mineral de fósforo, que está de este lado, ¿sí? Y el tractorcito, que representaría la minería, que a partir de explotación minera se pueden sacar minerales de fósforo y ese fósforo se puede utilizar como fertilizante, ¿sí? El otro proceso es el otro ciclo, perdón, es el del ciclo del potasio. En el potasio nosotros también vamos a tener procesos de asimilación y desasimilación de minerales que estén en el suelo. En ese suelo, si nosotros, por ejemplo, cosechamos verduras o lo que sea, o cereales, vamos a estar sacando los minerales del suelo. Se van con esa semilla, con esa fruta, con esa verdura. Entonces, deberíamos agregarlo de alguna manera. También el potasio se puede eliminar por lixiviación, eso es que se una a ciertos compuestos orgánicos y ya no quede disponible para las plantas. ¿Se acuerdan que los recursos tenía que ver con la cantidad de recursos que había, pero también con la disponibilidad de ese recurso? En ciertas circunstancias el potasio puede estar lixiviado y haberse unido con algún ácido orgánico y no estar disponible para las plantas en suelos muy ácidos, o en suelos muy arcillosos se puede formar complejos con las arcillas y no estar disponible. Otra vez, acá en Buenos Aires, también por eso también es muy bueno el suelo, la cantidad de arcilla que hay en el suelo es bastante baja, entonces eso no pasa, y el suelo suele tener un pH más bien alto, entonces tampoco es tan ácido, y por eso el potasio no genera estos procesos de lixiviación. Y lo que sí está pasando acá en Buenos Aires, por ejemplo, con la producción de soja, es que los suelos se erosionan mucho y se empiezan a perder las capas superficiales del suelo donde, por ejemplo, hay potasio, y se pierden sales de potasio y quedan las sales más profundas. Estos se llaman horizontes, el horizonte A, B y C. Los horizontes B y C, que son las capas más profundas de tierra. Si alguna vez vieron cómo hacen un pozo en la calle, van a ver que la primera capa es de una tierra un poco más negra y después empiezan a sacar una capa más roja que se llama tosca. Eso es una capa arcillosa, y esas capas arcillosas sí traen problemas para la asimilación de potasio. Y la manera de recuperar potasio en el suelo es, por ejemplo, aportar materia orgánica, ¿sí? O sea, traer materia orgánica de otro lugar y aportarla en ese suelo. Suele usarse para el potasio y para el fósforo
Perú durante mucho tiempo exportó guano de aves marinas, que es rico en potasio y en fósforo. Entonces lo que hacían era en las colonias de aves, iban trabajadores con palas a juntar la materia fecal de las aves y la llevaban y la vendían como fertilizante. Es una manera. Otra manera es fertilizar con algún mineral de potasio, ¿sí? Y otra manera también, bueno, lo que tienen en el cuadrito, esperen que lo marco, en este cuadrito de acá, justamente es alterar algunas condiciones del suelo para que el suelo tenga cierta estructura que no permita que se formen estos lixiviados que les decía. Y el último, creo que es el último, a ver, esperen que acá tengo una guía, sí, es el último ciclo que les quería mostrar, es el del hierro, ¿sí? El hierro produce una dinámica dentro del suelo. Nosotros los seres vivos, nosotros podemos absorber el hierro ferroso, que es el hierro 2. El hierro férrico no está disponible para que se absorban las plantas. Y si nosotros nos chupamos un clavo oxidado, no vamos a asimilar hierro, ¿sí? Solamente el hierro en la forma de hierro 2+, ¿sí? Que es el hierro ferroso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el suelo podemos tener minerales de hierro. Ahora, si tenemos bacterias que metabolizan ese hierro, que esta es otra manera, estas bacterias lo que hacen es producir una transformación química en el hierro, reducirlo u oxidarlo. Con estas reducciones u oxidaciones lo que logran es obtener parte de la energía que está relacionado con esa reacción química y transforman el hierro 3+ en hierro 2+, y eso permite que esté disponible en principio para las plantas y después para el resto de la cadena trófica del ecosistema. Una cosa que yo me acuerdo que hacían, que es poco eficiente, me acuerdo mis abuelas ponían pedazos de clavo, de virulana, para que se oxiden y le dé hierro a las plantas. En realidad no es una manera muy efectiva. Eventualmente, si ese suelo tiene hierro, en algún momento van a suceder todos los pasos de transformaciones químicas para que ese hierro sea absorbido por la planta, pero probablemente va a tardar años. Lo mejor, si una planta carece de hierro, es usar alguna sal de hierro ferroso. En general en los viveros se suele vender sulfato de hierro, porque el sulfato es SO4 -2 y está asociado a un hierro +2. Entonces es el tipo de hierro que las plantas pueden absorber, ¿sí? Pero no es que un trozo de clavo, fíjense que lo que sería el trozo de clavo, esperen que lo pinto con otro color, sería este hierro 0, que sería el hierro metálico, ¿sí? Ese trozo de clavo no va a aportar hierro, ¿sí? Iones de hierro, sino que tendría que haber toda una transformación química para que suceda. Bueno, esto es todo, ¿sí? Les voy a dejar un trabajito práctico parecido a los que estuvimos haciendo las últimas clases, con alguna situación problemática que ustedes tienen que responder en base a lo que vimos en este video. Así que bueno, como les dije antes, fíjense si tienen todos los trabajos completos, y si ya tienen todo completo, pueden estar tranquilos que que van a aprobar la materia, ¿sí? Las materias se van a aprobar, creo que ya se los habrán dicho en una reunión, se van a aprobar por áreas. Eso quiere decir que biología va a estar en un área junto con salud y adolescencia y introducción a la química. Que los profes de biología, salud y adolescencia e introducción a la química nos vamos a poner de acuerdo para ver si aprueban el área. En la práctica, en realidad, cada profe vamos a poner una nota, ¿sí? De la materia. Esperen que me abro un poquito. Así que en principio, si están aprobadas conmigo, vamos a... yo les pongo TEA, que es... la verdad yo no me acuerdo la sigla, pero quiere decir que están aprobados.
porque nos mandaron muchas siglas ahora a fin de año y todavía no las asimilé todas. Pero les pongo que están aprobados. Y en todo caso, si con alguna de las materias no están aprobados, en principio lo tratarán con el profe, pero en todo caso también nos pondremos de acuerdo entre los profes para ver qué era lo que les faltaba y cómo hacer para que aprueben. Sobre todo los profes estamos, creo que la mayoría de los profes estamos con la política de tratar de ayudarles para que aprueben, ¿sí? O darles más trabajitos prácticos para ver si cumplen con los requisitos para aprobar, y también que no les queden temas colgados que no hayan entendido nada y que aprueben igual, sino que por lo menos los contenidos básicos estén dados, y no sé si aprendidos, pero que más o menos hayan tenido una idea, ¿sí? De lo que vimos. Digo, no sé si aprendidos porque bueno, en estas circunstancias quizás la manera en que vimos los contenidos no sea la ideal, ¿sí? Pero bueno, cualquier duda que tengan me encuentran acá en el Classroom, así que si no lo mismo que les digo siempre, si no les contesto las preguntas, vuélvanme a decir, profe, no me contestó. Manden el trabajo como enviado, ¿sí? Así me aparece arriba de todo y es más fácil que yo lo vea. Porque a veces se me pasa, me dan un par de ustedes, o díganle a la Prece, algunos le dijeron directamente a la Prece, entonces la Prece me avisa y yo los busco donde sea que puede estar la pregunta, o le contesto directamente a ella y ella les pasa la información a ustedes. Así que bueno, estamos en contacto, cualquier cosa me pueden preguntar.